En 1957, Jorge Luis Borges llega a una casa en San Rafael, Mendoza. Cuando la levantaron, era la frontera sur de la Argentina. Borges la recorre guiado por la dueña de casa, su amiga Susana Bombal. En homenaje a esa amistad, años después, aquí se levantó un laberinto. Borges escribió relatos policiales, se interesó por el género, lo leyó, lo editó, pero también fue un personaje en la ficción de otro autor. Se trata de la novela gráfica Perramus, que escribió Juan Sasturain y dibujó Alberto Breccia. Con Juan Sasturain hablaremos de este Borges escritor y editor de policiales. Una manera de pensar y reordenar el mundo y la creación. Un lunes de invierno, en la primera hora teníamos el pelado Marcalle que daba castellano historia. Entró y dijo, bueno, copien, ¿no? Se mandó el pizarrón y empezó a escribir. A la efigie de un capitán de los ejércitos de Cromwell. Escribió. Capitán, los afanes son engaños, valo el arnés, y van a la porfía del hombre cuyo término es un día. Esto es un soneto y el autor es, y abajo había puesto Jorge Luis Borges. Nosotros teníamos la puta idea de nada, ni que era un soneto, ni que era la efigie de algo, ni quién era Cromwell, bueno. Ni menos quién era Borges. Lo hermoso es que uno escribe para enterarse, eso ya lo sabemos, ¿no? Uno escribe para enterarse. Vos tenés algunas ideas, alguna imagen, pero después querés saber qué va a pasar con esto y vos te vas enterando. Y se nota en los textos cuando alguien le va a contar al lector algo que él ya sabe y que le quiere demostrar, y cuando vos ves la tensión de un texto que va avanzando. Juan, te estoy buscando hace 3 horas esperándote en el portón. ¿Qué haces acá? Y qué sé yo, me encantó, me mandé para acá. Qué lugar bárbaro. Vení que te llevo a la salida porque por acá no vas a ninguna parte. Ah, ya me parecía. Qué increíble este lugar, ¿no? ¿Cómo se mete Borges adentro del género policial? Y se mete por distintos lados y en distintos momentos. Mejor dicho, hay cosas que le interesan. Le interesa, por ejemplo, el tema de la violencia. Antes que el tema de la violencia, el tema del coraje. Los lugares donde se apuesta la vida, digamos. Así que yo creo que entra por varios lugares. Entonces, la mitología del coraje y por otro lado, toda la mitología del coraje en los mitos americanos, el cowboy y el policial. ¿Por qué? Porque son el lugar donde está la acción, la épica, los valores de la épica todavía, ¿no? Borges fue un moderno, básicamente un muchacho de 20 y pico años, iban al cine y les gustaba el cine, cuando en la literatura, tipos, qué sé yo, de los consagrados de la época, negaban al cine como una posibilidad de expresión artística. Sí, además le gustaba el cine de trama, que te contaba una historia, de western. Sí, además, como le pasa con el tango, le gusta antes de la voz. A él le gustan las películas de Stenberg, de von Stenberg, que después fue el director de Marlene Dietrich, ¿no? Le gustan las mudas, le gustan el bajo fondo, los muelles de Nueva York, las películas de Bancroft, ¿no? De George Bancroft, esas películas de gángster, y le gusta el universo de los gángsters. Los yanquis es la modernidad en ese momento, el cine es la modernidad y los gángsters es la ley seca. Es la misma época que Hamlet, que está escribiendo. Es decir, ese tema le interesa al policial. Una herrumbrada verja definía el perímetro irregular de la quinta. El portón principal estaba cerrado. Lönnrot, sin mucha esperanza de entrar,
dio toda la vuelta. De nuevo ante el portón infranqueable, metió la mano entre los barrotes casi maquinalmente y dio con el pasador. El chirrido del hierro lo sorprendió. Con una pasividad laboriosa, el portón entero cedió. Lönnrot avanzó entre los eucaliptus, pisando confundidas generaciones de rotas hojas rígidas. Olvidó hasta su nombre. Por eso pide que lo llamen Perramus, como la marca del piloto que lleva puesto. El protagonista de la historieta que Sasturain y Breccia publicaron en 1985 enfrenta la dictadura de los mariscales. Pronto tendrá un compañero que se llama Borges. Está casi ciego y es bueno a la hora de las deducciones. No es un traidor. Perramus no es un traidor. Es menos que eso. Es otra cosa. Un tema muy borgiano, la traición. ¿Y cómo llegás a Perramus, no? Porque vos, bueno, obviamente sos un gran escritor, sos editor, sos muchas cosas, pero también escribiste gran cantidad de cómics. No sé cómo se dice. ¿Cómo es? Nosotros decimos historieta en Argentina. Historieta, pero ¿cómo? Historietista sería la palabra. No, guionista de historieta. Los guionistas de historieta, esos son. En este país es una modalidad de creación literaria que tiene una tradición que tremenda. No tiene en otros lugares. Bueno, claro. vos fuiste director de Fierro, que claro. era, digamos, es el suplemento de página 12 de, claro. de historieta que sí. marcó una historia en Argentina, ¿no? Sí. Es que la historieta acá tiene una tradición muy fuerte para la lengua, incluida España y todo, somos una de las tradiciones más fuertes de la historieta, porque viene desde el principio del siglo, del siglo XX, ¿no? Y con muchísima continuidad y con determinados momentos de altísima creatividad a nivel universal, con autores. Bueno, uno es Perramus, sin duda. Bueno, Perramus es un... realmente está estudiado en distintas partes del mundo, Sí, como una historieta claro que marcó un momento, ¿no? Porque Sí. contemos un poco la historia de Perramus, que aparece en el 80 y... Los 80, sí, a lo largo de los 85, 80 la escribimos. Una vez que terminé de hacer Perramus y se murió el viejo Breccia, yo prácticamente nunca más he escrito guiones. No es algo para lo que esté demasiado dotado, ¿no? Ni que sea la forma de expresión habitual que me surge cuando tengo que contar un relato, ¿no? Pero fue un encargo. Alberto Breccia me encargó que le escribiera un guión aventurero y a mí me salieron las 6 u 8 primeras páginas de Perramus, que resultaron un guión aventurero, sí, pero muy cargado de la coyuntura, porque era un ejercicio, año 81, 82, un verdadero ejercicio de catarsis, de expiación personal. El protagonista es el portador de una culpa por no haber sido capaz de estar a la altura de aquello con lo cual él creía que no estuvo a la altura de ni de sus propios sueños. Descubrió que no era valiente, por ejemplo. Es algo menos de lo cual estamos mucho más acostumbrados, porque tiene más que ver con nosotros. Es un cobarde, como somos en mayor o menor medida todo. Entonces, esa cobardía es el disparador. Alguien que le va a costar vivir con esa cobardía. Entonces opta por el olvido. Cuando tiene la posibilidad metafísica, simbólica, de borrar ese gesto, lo hace. Quiero, mirá. Así me alcanza, dale. Estamos ahí. 2 para mí. ¿Viste que estaban las buenas? Ahí está. Ahora sí estás. Yo para no desmentirte, ¿viste? Hay un poema de Borges El Truco, pero no es demasiado bueno, ¿viste? Y vos acá en Perramus también tenías algo del truco, ¿no? Yo vi... Sí, en el comienzo de la segunda parte. En el comienzo, cuando termina El alma de la ciudad. ¿Cómo lo usaste? Y lo usé borgianamente, mágicamente. Están charlando y el maestro propone jugar al truco. Es la primera vez que están todos juntos es la primera vez que están todos en la casa de él, ¿no? Y empiezan a discutir qué hay que hacer. Empiezan a discutir qué hay que hacer. Es decir, vamos a pelear, no vamos a pelear, nos quedamos en el molde, ¿qué hacemos? Es decir, han tomado conciencia de la situación en que está la ciudad. Mira, y acá Borges dice, ¿será por eso que la quiero tanto? De su poema. Y vos decís, ¿de qué habla, maestro? De Santa María.
Exactamente, de Santa María. Y me acuerdo de Joyce al oírlos a ustedes. ¿Qué decía Joyce? Ya que no podemos cambiar las cosas, cambiemos de conversación. Una linda cita borgiana. Cuando habla de política siempre me encantó. Yo usé dos veces tocando un poquitito apenita sus expresiones. Esta es una, que es muy linda, citar a Joyce para hablar de política. No hablemos al pedo, digamos. Si no vamos a cambiar la realidad, cambiamos de conversación. Porque charla de feca, no. Y la otra es muy linda cuando cuando le preguntan por qué él adhiere a esta causa revulsiva contra los mariscales. Bueno, dice, supongamos, alguna vez adherí a las posiciones del Partido Conservador y se supone que eso fue un gesto de escepticismo. Supongamos que acá es lo mismo. Que es exactamente lo mismo. Bueno, acá se ponen a jugar truco. Jugamos a las cartas. Entonces, Perramos le dice, eso es un juego. Nos distraería del otro juego, el juego grande y la trivialidad. Y dice, juguemos al truco por parejas. Entonces juegan Perramos y Borges contra el enemigo y el negro Canelones. Y empiezan a tirar las cartas y cae el as, y cae el do. Y aguanta, aguanta. No son en la discusión de los tantos, es coherente que uno juegue el ancho, después el otro el 2, etcétera, 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 hasta que cae el 7. Y cuando cae el 7 bravo, ahí sí. Es el 7 mágico. ¿Quién tenía el 7 bravo? ¿Quién lo pone? A ver. ¡Truco! Cuando gritan. Y se apaga la luz. Ah, se apaga la luz, cierto. Y uno dice, otra vez el Eternauta, claro, porque miran por la ventana y se hace la oscuridad. Otra vez el Eternauta. Nos dimos el lujo de meterlo a Oesterheld, que era ahí que no tenía. Y dice, ¿cómo se llama? Borges. Conozco de mentas la historia de Oesterheld, pero esto, y es una frase muy también del Eternauta, esto es peor, mucho peor. Siempre es peor, mucho peor. Bueno, vos cantaste el envido y vos uno del envido que yo no quise y yo 2 del truco. ¿Por qué no lo terminamos acá? Porque si no me vas a ganar. ¡Te falta uno! No. Me tenés que querer todo. Me tenés que querer todo. Te quiero todo. Acto criminal, hay 3, o en toda novela policial, hay 3 actores, ¿no? Estos actores son, supongamos, la víctima, el victimario o el asesino y el investigador. En los cuentos borgianos suele suceder, prácticamente es una constante, que al llegar a ese punto neurálgico, ese momento clave en el cual se revela el sentido y el destino final, accedan a ese momento los distintos actores, suponiendo que van a ocupar alguno de estos lugares. Esos lugares no son los que les resultan. Y en eso consiste precisamente lo atractivo del relato. Porque Borges encontró la forma, en nuestra forma popular de la narrativa, que es el cuento policial, de dilucidar o de plantear cuestiones existenciales, que son básicamente el sentido de nuestra mera existencia en el mundo. ¿Para qué estamos acá? Bueno, Borges le explica a Perramos que sentido, la palabra sentido, es decir, aquello que el hombre supone que le puede dar a su vida, aquello que es voluntario o por lo menos intencional, no es más que un anagrama de la palabra destino, es decir, están hechas con los mismos materiales. Cuando ese destino y ese sentido se encuentran, por eso dice Borges que son anagramas, es que el hombre ha encontrado el momento, el ápice de su existencia. Ah, mira, te conté que este es el Jano que miraba a Borges, o que Susana tenía en su departamento y con el que se supone que se inspiró para hacer Hablo del busto de Jano, ese poema. Ah, mirá, el Jano Bifronte. Claro, también
aparece en La muerte y la brújula. Dentro del mobiliario, cuando hace la enumeración de las cosas que había dentro de esa casa. Y si seguimos buscando, capaz que está en algún otro lado más. Sí, seguramente. Te voy a llevar a la biblioteca. Ahí están todos los libros del Séptimo Círculo. Ah, mira qué bien. A partir de sus lecturas atentas del género policial, Borges y Bioy se convirtieron en editores. En 1945 nació El Séptimo Círculo, una colección de editorial MC que haría historia. Borges escribía para vivir y publicaba en medios tan diversos como las revistas El Hogar y Sur. En 1926, convocado por Natalio Botana, fue uno de los directores del suplemento cultural del diario Crítica, que se llamó Revista Multicolor. Bueno, Mariano Moreno, el nombre de la biblioteca. El primer enigma policial de la historia argentina, ¿no? Se necesitaba tanta agua para apagar tanto fuego. Sí, por ahí lo amasijaron, ¿no? Lo fueron, ¿no? No fueron. El autor intelectual se supone que dijo eso. Sí, como no somos historiadores, inventamos. Ah, la flauta. ¿Viste? ¿Viste qué linda? Ah, muy linda. Estos son más bien libros de texto, ¿no? Sí, esto parece un libro de texto. Todo séptimo círculo, pará. ¿Qué lo parió? Mirá. Todo séptimo círculo. Están los viejos también, ¿eh? Sí, porque estas son las ediciones. Mirá, Si está... mirá. Tomo 2 de La piedra lunar. Pareciera que alguno lo leyó y todo. Sí. Y eso es un toco esta, ¿eh? Y acá, mirá, La bestia. La bestia debe morir. El de Nicholas Blake. Mira, y acá está La muerte baja en ascensor, que es el de María Angélica Bosco, una de las pocas mujeres, y Argentina debe ser la única mujer que... Sí, no sé, que está así. Publicaron alguna más. Este es otro argentino, más Duplán, Sanatorio de Altura. Este creo que era un ingeniero, un arquitecto. Acá no figura el nombre. A ver, hay un papelito con un machete. Eduardo Morera, así se llamaba. ¿Cuál es la diferencia, vos como autor, que encontrás, o si te sentás a escribir un cuento, o si te sentás a escribir una novela policial? Lo que es interesante es cómo diferenciaba Borges las reglas de uno y de otro, y los valores de uno y de otro, ¿no? Cuando tiene que hablar del cuento policial, habla de Poe y habla de Chesterton. Y cuando tiene que hablar de la novela policial, habla de Wilkie Collins. ¿Y qué decía Borges de las novelas policiales? Que en la novela policial el desarrollo largo requería que hubiese otro interés que no fuera solamente el de la trama, los detalles y la investigación, que tenía que tener un elemento psicológico importante, que los personajes tuviesen carnadura. Cuando hace el elogio de La bestia debe morir, que anda por ahí, aquella, habla precisamente de la capacidad de Nicholas Blake para crear el personaje del padre. Sí, el padre que le mataron al hijo en un accidente de autos y entonces planea minuciosamente cómo matar a ese hombre que mató a su hijo, ¿no? Exacto. Entonces, cuando habla del cuento policial, que es en última instancia lo que él podía, deseaba y quería y era capaz de escribir, todo lo que sea lo psicológico y todo lo que sea lo social y todo debe quedar al margen, ¿no? Hay un Borges lector, hay un Borges crítico, teórico, hay un Borges escritor, autor, con su propio nombre o impostado, ¿no es cierto? Y después está el Borges editor, tarea que evidentemente le encantaba. Le encantaba trabajar en los periódicos, lo hizo con muchísimo, y era bastante raro que entonces alguien, que después lo tenemos estereotipado como escritor falso, estereotipo de escritor de la Torre de Marfil, le encantó escribir en los medios, le encantó escribir en crítica, le encantó hacer el suplemento multicolor junto con Petit de Murat. Entonces, el editor del Séptimo Círculo es el mismo escritor que simultáneamente escribe El jardín de senderos que se bifurcan en un registro y con una intención. Simultáneamente, al mismo tiempo, está haciendo las jodas con Bioy. Y al mismo tiempo está trabajando como editor en el Séptimo Círculo, que ya tiene otra lectura distinta, es otra cosa.
¿cómo era la relación de Borges con los medios masivos, ¿no? Porque uno sabe que hay autores como Fontana Rosa que obviamente tenían una gran relación con los medios masivos y se han consolidado como autores a partir de que eran conocidos ahí, ¿no? Claro. Pero Borges parecía que no era tan reacio a los medios masivos como uno puede pensar para un autor tan de culto, ¿no? Los medios masivos nunca le fueron ajenos. Nunca le fueron ajenos, y fueron espacios en los cuales se sentía representado, porque eran la modernidad. Y en distintos medios, de distintos tipos. Exactamente. Pensá en Crítica. ¿Qué era Crítica en los años 30? Crítica era un diario sensacionalista. En ese sentido, era, incluso en la parte más estrictamente de información general, un diario amarillo. De prensa amarilla. Además tenía las mejores rotativas de la Argentina, podía publicar a color, ese suplemento en el que trabajaba con Petit de Murat, hacían unas sábanas maravillosas con dibujos grandísimos. No es un suplemento literario oculto de La Nación de los años 60, en la cual él participó también. En ese momento, cuando él tenía 30 años, laburaba en esos lugares, ¿no? Y publicaba en esos lugares. Y publicó largamente en los años 30, semanalmente, en la revista El Hogar. Una revista de Atlántida para las mujeres, sobre todo, ¿no? Haciendo reseñas literarias todas las semanas, que son obritas maestras y una fuente de información extraordinaria. Lo que leía, el Borges, lo que leía toda la semana lo tenemos ahí, en lo que reseñaba. ¿Sí? Leía en castellano, leía en inglés, y muchas de esas cosas que leyó luego utilizó a posteriori. En algún cuento. En algún cuento, por ejemplo, en El Jardín de los Senderos que se bifurcan, está utilizando dos libros que había reseñado hacía 5 años atrás. Scarlach. Cuando en otro avatar usted me dé caza, finja o cometa un crimen en A. Luego un segundo crimen en B a 8 kilómetros de A. Luego un tercer crimen en C a 4 kilómetros de A y de B, a mitad de camino entre los dos. Aguárdeme después en D, a 2 kilómetros de A y de C, de nuevo a mitad de camino. Máteme en D, como ahora va a matarme en Triste Leroy. Mirá lo que es esta herrumbrosa verja. Esto es principio del siglo XIX, ¿no? 1830. Mirá, suena el como... infranqueable, Lonrot. Sí, suena como la verja de Lonrot, En su laberinto sobran 3 líneas, dijo al fin. Yo sé de un laberinto griego que es una línea única, recta. En esa línea se han perdido tantos filósofos que bien puede perderse un mero detective. Mira, este es el libro de arena que lo tallaron en braille. Mirá. Para recibirte en la entrada del laberinto. ¿Qué tal? Qué lindo que es esto. Hoy es un día lleno de gente en el laberinto, nos han tocado días más solitarios y me preguntaba, si escribiéramos un policial en este laberinto, ¿nos conviene asesinar a alguien con un laberinto lleno de gente o con un laberinto vacío? No, con un laberinto lleno. Para mí lleno, porque imagínate que entonces puede ser cualquiera de nosotros. Acá aparece un cadáver y no somos solo nosotros dos los Hulk. O si estuviéramos solos, o yo te mato a vos o vos me matas a mí. Pero con toda esta gente uno puede hacer lo que quiera. Sí. En el ensayo del cuento policial, cuando él habla de Poe, que inventó el lector y qué sé yo, es donde él dice esto de que si vos a un lector le das el Quijote y le decís que es policial, lo empieza a leer con las claves del policial y cuando dice en algún lugar de la Mancha dirá, bueno, ¿qué pasó en el lugar de la Mancha? Sí. ¿Habrá habido un asesinato? Sí, es muy lindo eso. Mirá qué hermoso el efecto allá de... Ah, impresionante, el atardecer. El atardecer allá. El ocaso amarillo. Mira, ya se empieza a ver acá. Es muy difícil pensar. Ah, mirá. He aquí el laberinto. Qué bárbaro. Te hubiera encantado el maestro. Es mucho mejor que un monumento. ¿Qué te parece? Es como su propio universo desplegado, ¿no? Sí.
Subió por escaleras polvorientas a antecámaras circulares. Infinitamente se multiplicó en espejos opuestos. Se cansó de abrir o entreabrir ventanas que le revelaban afuera el mismo desolado jardín desde varias alturas y varios ángulos. Adentro, muebles con fundas amarillas y arañas embaladas en tartalán. Un dormitorio lo detuvo. En ese dormitorio, una sola flor en una copa de porcelana. Al primer roce, los pétalos antiguos se deshicieron. En el segundo piso, en el último, la casa le pareció infinita y creciente. La casa no es tan grande, pensó. La agrandan la penumbra, la simetría, los espejos, los muchos años, mi desconocimiento, la soledad. En la trama del cuento policial, Borges encuentra la posibilidad de ejemplificar el enigma central de la condición humana, el problema del sentido. ¿Por qué y para qué estamos acá? Borges considera que hay un momento, epifanía, revelación, en que cada uno sabe, se entera de esa condición. Esa situación límite extrema se ejemplifica en el policial con el acto final del crimen. Llegados a esa instancia, en La muerte y la brújula, en El muerto o en El jardín de los senderos que se bifurcan, los actores creen saber cuál es el sentido de su presencia en el lugar, descubrir a un asesino, por ejemplo. Pero el destino les ha reservado otro, el de víctimas, por ejemplo. En ese sentido, Lonot o Benjamín Otárola son ejemplares del sentido humano en general. La revelación coincide con el fin. Yeah.